En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a José Elías con el Centro Cultural Manteño, a Vladimir con Ciudadanos Comprometidos, felicitar a los primeros intervinientes, los primeros ponentes, han estado excelentes. Me agrada ver que por lo menos se está conjugando una visión en común. Eso es muy importante, se está dando a conocer a la ciudadanía invitándola a participar. También voy a agradecer a quien me ayude con la presentación de las pantallas. Esa es la lámina número 1. Y voy a coger, bueno, de cada uno de los ponentes se han dicho muchas cosas que las comparto, pero hubo una en especial que no la había revisado, que es la del concejal Salcedo Hernán, cuando dice miedo a hablar, miedo a decir, miedo a lograr. Esa partecita la agregamos, ¿verdad? Y eso se resuelve con creer en uno mismo, tener fe con convicción de que se pueden hacer las cosas. Y creo que esa es una pequeña base sobre la que voy a sostener, me tomo el arranque del concejal para sostener esta presentación, que se trata del Puerto de Transferencia Internacional de Carga del Ecuador. La intención principal, además de informar, es estimular a la ciudadanía, a las autoridades de Manta y la provincia, y a los dirigentes, a los líderes de todos los sectores de nuestra ciudad y provincia, para rescatar este proyecto. Y vamos aquí a sentar esas bases. Es un proyecto que no compite con el actual puerto de Manta, al cual cada vez que tengo oportunidad lo felicito a TPM, a Roberto Salazar muchas veces se lo he dicho, por el gran trabajo que hacen ellos, y tienen una agenda y tienen su propia lucha y su propio espacio de desarrollo, independientemente de lo que es esta propuesta del Puerto de Transferencia Internacional de Carga del Ecuador. Segunda lámina, por favor. Aunque yo he tenido experiencias con el puerto, con los puertos, desde el punto de vista de automatización de sistemas, puertos privados de Novoa, Puerto de Guayaquil, asesor, consultor y capacitador de lenguajes de cuarta generación, el primer diseño de distribución de computación lo hice para el puerto de Manta a finales de los 80, pero realmente quien conoce de puertos y de desarrollo del puerto es mi padre, el ingeniero César Delgado Otero, y esta presentación posiblemente el 80% más le corresponde a su autoría. Desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre él dice: desarrollo es el cambio de estado actual a uno mejor deseado, y creo que en cada escrito que publica nunca deja de recordar esa palabra. Siguiente lámina. Sin un plan no hay desarrollo. Creo que todos los conferencistas anteriores abordaron ese tema, especialmente Teddy con su planificación. Se necesita un plan y sobre eso ya no hay nada más que agregar. El plan es obligatorio. Siguiente lámina. Hablemos un poco de desarrollo, ahora propiamente el desarrollo como tal. El crecimiento no es suficiente. Tenemos un Manta antiguo y un Manta moderno que sin duda alguna ha crecido, pero posiblemente no se ha desarrollado como hubiésemos deseado, no se ha desarrollado de la mejor manera, porque requiere planificación y ordenamiento, y hoy en día estamos en buenas manos que están haciendo esa labor, haciendo la planificación y ordenamiento. El otro punto importante del desarrollo es aprovechar ventajas y oportunidades. Perdón, antes de eso, identificación de capacidades. Tenemos que identificar cuáles son nuestras capacidades. Y si yo soy pequeño o soy alto, las capacidades me van a dirigir a dos aspectos diferentes. Si yo tengo una buena voz para cantar, que ya tuvimos aquí un cantante, entonces hacia allá tenemos que aprovechar nuestras ventajas. También lo decía Roberto, que no hemos aprovechado esas ventajas en el pasado. Y las oportunidades, muchas oportunidades han venido, las destruimos. Usó la palabra destrucción de una oportunidad, imagínense. Entonces, en esa parte es tremendamente importante que sepamos identificar nuestras capacidades. Un Manta ahora es un Manta pesquero, antes era un Manta navegante, rumbo a un Manta comercial, estamos hablando de un Manta industrial, estamos hablando de un Manta turístico. Entonces, eso es reconocer, aprovechar nuestras ventajas y
y aprovechar las oportunidades. Visión, objetivos y compromiso. Eso también es importante. Es decir, a veces pensamos, no lo voy a decir despectivamente, pero es realista. A veces pensamos muy pueblerinamente. Pensamos solamente en la esquina del barrio y un poquito más allá. Tenemos que elevar la visión para ver mucho más lejos. Eso es importante y identificar en esa visión, así como en algún momento capaz que Cristóbal Colón tenía la visión, pero todavía no encontraba el objetivo, pero decir, ese es el objetivo, identificar objetivos y comprometernos hasta con nuestra propia vida a cumplir con esos objetivos. Otro aspecto importante para fortalecer el desarrollo es la unión. La unión conjuga fuerza. Ahora que hablábamos de turismo, en algún momento aquí había una cámara de turismo, luego hay un núcleo de turismo, luego hay otro espacio de turismo, hay una junta cívica, luego crean un comité cívico, entonces nos fraccionamos y perdemos la oportunidad de la fuerza que nos da la unión. Ahora, todos los estamentos consolidados tienen que coordinarse, lo que es esta invitación que hace la ciudad, que coordinen los espacios y finalmente que haya disciplina, es decir, que haya cumplimiento en lo que se acuerde. El sector privado, público y academia, el famoso triángulo de Sábato, que ahora lo hicieron pentágono, incluyendo 2 elementos más, que me parece muy bien, pero la base principal del triángulo tiene que cohesionarse mucho más, la participación, y eso está sucediendo aquí. Este es un ejemplo. Aquí tenemos la academia, tenemos al sector público y tenemos a la empresa privada. Entonces, eso nos da una mayor potencia para el desarrollo. Innovación, tecnología y capacitación. Es decir, eso es, la universidad crea la innovación, las tecnologías son, ahora todo el mundo está al día en el orden tecnológico, nos vemos al día con un celular de última generación, pero son pocos los espacios donde estamos con última generación. En otros espacios no hemos innovado, tenemos que aumentar la innovación en la tecnología, capacitarnos, la inversión y nuevos mercados, junto con las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales nos traen un aprendizaje mutuo, porque aprendemos de otras plazas y enseñamos a otras plazas. Y finalmente, lo más importante que debemos tener son líderes capaces, decididos y honestos para impulsar el desarrollo. Siguiente lámina, por favor, voy a tratar de hacerlo más rápido porque la gente... Ahora vamos a entrar en materia. Una pequeña definición de puerto. Hay muchas definiciones de puerto, pero una de ellas es que un puerto es un punto de interconexión entre un origen y un destino para el transporte de carga y personas. Es decir, nadie tiene como objetivo llegar a un puerto o a un aeropuerto. Yo no voy y digo, me voy a ir al aeropuerto de Quito, me voy a ir al aeropuerto de Miami, al aeropuerto de Madrid. No, uso el aeropuerto de Quito para visitar a mi primo, voy al aeropuerto de Miami, uso el aeropuerto de Miami para ir a Disney y el de Madrid quizás para una ronda de negocios. Entonces ahí tenemos objetivos familiares, turísticos y comerciales que son realmente lo que hace que le dé vida a esta actividad, perdón, a esta facilidad, en este caso portuaria. La carga no se inventa, lo decía hace un momento Roberto. Requisitos, siguiente lámina, requisitos para la realización de un puerto. Un puerto tiene que ser primeramente necesario. La siguiente lámina. Un puerto tiene que ser necesario. Manta ha demostrado desde hace más de 1500 años que en Manta es necesario un puerto. Que exista volumen de carga es algo que está en discusión, y ya lo vamos a ver en las próximas láminas. Que se justifique económicamente, TPM nos ha mostrado que sí se justifica económicamente y en periodos anteriores también ha sido demostrado que se justifica económicamente, y que existan vías de comunicación es una necesidad, porque como habíamos dicho antes, un puerto es un punto de interconexión entre un origen y un destino, y ese destino no está en el puerto, ese destino está en alguna parte a una distancia del puerto donde tienen que haber las suficientemente vías de comunicación. Siempre nosotros dijimos Manta, primer puerto marítimo y pesquero del Ecuador, y seguimos siendo porque es el único puerto, hasta donde yo sepa, que está en el mar. Somos el primer puerto marítimo y pesquero del Ecuador, y también ahora falta que somos multimodal también, ¿no?
Repasemos algo de historia. Esto lo voy a hacer muy rápido porque puede ser cansado, pero es importante que lo sepamos. Sepamos que el pueblo manteño, desde el año 500, imagínense, hace 1500 éramos navegantes y en la balsa manteña transportábamos hasta 30 toneladas de carga. Esa vocación portuaria, estas son unas palabras que rescato de un artículo de José Elías Sánchez, se fortalece en el siglo XX, primero con el ferrocarril hasta 1944 y luego con las carreteras hacia Guayaquil y Quevedo. El crecimiento de Manta se impulsa luego con el asentamiento de las casas exportadoras e importadoras y en los últimos casi 40 años en lo que es la pesca. También vamos a ver la incidencia sobre el puerto. Un dato muy importante histórico, y no es que se trate aquí de buscar resentimientos ni divisiones, pero tenemos que ser conscientes de la realidad. Hasta el año 1629, porque acuérdense que en Manta había actividad portuaria o naviera o de navegación, las naves de Panamá llegaban a Manta y Bahía de Caracas. El comercio se hacía desde Quito, pero por presión de los comerciantes del Guayas, los virreyes ordenaron que se deje de usar estos puertos. O sea, desde ahí ya comienza la presión, las trabas, y tenemos que ser conscientes. Ellos lo hicieron una causa negativa, pero nosotros no supimos, que es uno de los temas también, responder en contracción a esas causas, ¿no? En contra, espacio, acción. Otros íconos del tiempo, la siguiente, me olvidé de decirte las láminas, estoy desincronizado, pásame la lámina, esa lámina era lo de la parte de la historia, y la siguiente lámina, por favor. Ya, ahora sí estamos sincronizados, yo me olvidé, pensé que era automático que pasaba. Bueno, otros íconos del tiempo importantes, saber, hay que conocer. En 1830 la Asamblea Constituyente resuelve rehabilitar el puerto de Manta. En el 35 los agroexportadores del Guayas consiguen que el presidente Rocafuerte resuelva la caleta de Cayo como puerto mayor. En el 37 la Cámara de Representantes declaró a Manta como puerto mayor, pero prohibió que sea puerto de tránsito, de embarque y desembarque. Imagínense, ya una segunda prohibición, por eso lo he puesto en rojo. En el 41 se creó la aduana de Manta, el ferrocarril llegó a Montecristi en el 12, Portoviejo en el 13, Santana en el 14 y funcionó hasta 1944. Tenía vagones de carga y pasajeros. Imagínense, nosotros teníamos ferrocarril y ahora no tenemos ferrocarril. En el país debería haber ferrocarril. Quiero hacer un paréntesis. Estados Unidos lo primero que hizo con un tamaño, creo que son de 4.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros tiene de costa a costa. Lo primero que hizo fue el ferrocarril. Lo primero que hizo fue el ferrocarril para comunicarse, para poder transportar, porque es una vía, creo que una de las más económicas del mundo, creo que es el ferrocarril. En 1912 se conformó el Comité PROCAN, o sea, hace 110 años se conformó el Comité Pro Cantonización de Manta. Y en esa época, anoten por favor, presten atención, habían 12 agencias navieras extranjeras, 2 nacionales, 2 bancos, 17 casas importadoras y exportadoras, 44 embarcaciones. Cuando yo era niño, alrededor de mi familia, los amigos de mi papá, habían varios que trabajaban o exportaban café o importaban lo que sea, y habían alemanes y había una actividad de exportación e importación bastante intensa. En el 22 en 1922 es la primera provincia productora y exportadora de tagua. Interesante, la tagua fue un producto muy importante, pero la tagua la descubrieron los alemanes cuando estaban construyendo el ferrocarril. Entonces un alemán encontró la tagua y nadie le daba uso a la tagua. Y la mandaron para Alemania, unas muestras de tagua, para ver qué se podía hacer con la tagua. Y de ahí salieron, creo que principalmente los botones y otros artefactos más de tagua, o utilidades más de tagua. Vean lo importante de la interacción con el extranjero. En el noviembre del 22 es elevado a categoría de Cantón Manta y consecuencia de ello se instalaron, y consecuencia de todo este desarrollo, aquí habían 9 cuerpos consulares. Eso nos marcaba que teníamos una relación y una dinámica internacional, que es lo que tanto también aquí se ha vuelto a discutir. Y la dársena de Manta se convirtió en dársena de transferencia entre Chile y Panamá. Los que somos un poquito más adultos
recordamos las manzanas chilenas que se vendían ahí diagonal al municipio y las uvas chilenas que bajaban de los barcos, los cigarrillos, los Chester, porque era puerto de transferencia. O sea, Manta ya ha sido en varias ocasiones puerto de transferencia, no es una novedad. El comercio e industria, rápidamente, se estableció la Casa Comercial Gallo en el 30, en el 830, en el 99, los hermanos Carlos Max, alemanes. Desde Manta se exportaba tagua, higuerilla, café, cacao, cuero, sombrero de paja toquilla, caucho, algodón, lana de ceiba, palo de balsa. Uy, perdóname, andamos en la siguiente lámina, estamos atrasados con las láminas. Discúlpame. Ya, ahí estamos, gracias. No, mire, todo eso, toda esa vinculación de las áreas productivas de nuestra ciudad y provincia con el puerto, y se marca el desarrollo. Les he dicho que esto es autoría principalmente de mi padre, en 4 etapas. La primera, exportación de paja toquilla; la segunda, tagua; la tercera, café; y finalmente la exportación de productos del mar, que es en la que nos hemos quedado los últimos años, ¿no? También había importaciones, y la llegada de extranjeros colaboró mucho en el desarrollo y modernización de Manta por justamente la transferencia de conocimientos, ideas, costumbres. Hasta me dicen que una cancha de tenis hicieron en algún momento. Repasemos rápidamente, ya estamos llegando a la parte importante, pero debemos pasar por esto. En 1928 la Cámara de Comercio de Manta, fíjese, la Cámara de Comercio de Manta en 1928 hace conocer la necesidad de construir un muelle. En 1928, en el 30 se construye un muelle de 50 metros de longitud. En el 53, con la Cámara, con el apoyo de clubes sociales y organizaciones cívicas y de trabajadores, en un solo puño, creo que alguien por ahí dijo un solo puño, se convoca licitación a los estudios de la obra portuaria. En el 56 se crea el Comité de Obras Portuarias. En el 57 se promovió en Washington un concurso de precios entre firmas calificadas. Otra vez la parte internacional. Tenemos que salir de nuestro kiosco, de nuestro barrio, tenemos que ver un poco más allá, la visión. En el 58 se firman el contrato de construcción. En el 59 mi padre fue designado fiscalizador de la obra portuaria, porque sucedió una anécdota que la conoce muy bien José Elías, que el diseño que hicieron los gringos de la obra portuaria como tal, de la construcción del muelle, no era el correcto, y mi padre había recibido información de España, de un autor, de un profesor, que tenía una alternativa de diseño, porque en esa época no se había construido en el mundo ningún puerto, ¿cómo se llama? Con espigón, sí, de piedra talud con calzada. No se había construido. Entonces vino el aguaje de los muertos y les desbarató lo que habían hecho, y después de eso se usó la fórmula que había propuesto mi padre, y ahí es que se logra que continúe la construcción. En el 58, bueno, en el 66 se crea la Autoridad Portuaria de Manta, ¿verdad? Operación del puerto, rápidamente. Yo sé que de esto hay mucha materia, pero solamente he sacado los más importantes. En el 66 comienzan las operaciones el puerto de Manta con un volumen de carga de 72.000 toneladas métricas. En el 67 logra... Ay, perdón, en el 67 tiene 72.000, estamos en la siguiente, ¿no? Sí. Y en el año 77 logra 450.000 toneladas. Tiene un crecimiento impresionante durante la primera década. Esto no fue agrado de Guayaquil, y por eso APM perdió su autonomía e igualaron las tasas portuarias, y el volumen de carga descendió a 93.000 toneladas métricas en el año 88. Todos dicen culpa de Guayaquil. Sí, culpa de Guayaquil, pero culpa también nuestra, porque no supimos nuevamente hacer un solo puño, reclamar, protestar y sacar y defender nuestro proyecto, ¿no? Los calados del puerto de Ecuador, repito, esto es números de mi padre, quizás pueda haber un pequeño error, porque yo le escuchaba a Roberto decir 13 metros, quizás el dragado no está contemplado aquí, pero Puerto Bolívar tiene 14 metros de dragado, y en una segunda fase va a tener 16 metros, Pozorja tiene 14, Guayaquil tiene entre 12 y 13, y Guayaquil y Manta sin dragado, dice ahí, tiene 12 metros. Hace una observación, es importante decir, la visión, tenemos que ver un poco más allá, no solamente en el barrio. China tiene 24 metros de calado, España tiene un puerto de 23 metros, Holanda tiene un puerto de 22 metros de calado. En 1996, el ingeniero Delgado
solicitó que se estudie, se contraten, perdón, los estudios del puerto de transferencia de Manta en el 1996. Siguiente lámina. Ahora sí, vamos a ver, movimiento de carga del puerto de Manta. Si ustedes pueden ver, en la primera parte donde está ese crecimiento, son los primeros 10 años que estábamos sin intervención de Guayaquil. Luego viene la intervención y cómo decae el volumen de carga. Y de ahí en adelante ha habido una especie de subida no muy controlada, digamos, ¿no? Ese gráfico, si usted se lo presenta a cualquier dueño de negocio, no le va a gustar, porque todo negocio se espera que, si bien es cierto que crezca en una curva polinómica, pero siempre ascendente. La concavidad puede de repente cambiar hacia adentro, hacia afuera, ¿verdad? Pero la curva no es normal, o sea, aquí algo pasó, o sea, cualquiera puede darse cuenta que aquí algo ha pasado. Pero no solo eso, sino que analicemos las líneas azules y rojas. Las líneas azules corresponden a la importación y la roja a la exportación. ¿Qué ha pasado durante 40 años casi que la exportación nunca ha crecido? Cuando nosotros, ¿qué pasó con la tagua? ¿Qué pasó con el algodón? ¿Qué pasó con todas las cosas? La paja se dejaron de usar. Ya no se requerían en el mundo, ya no necesitaban balsa para los aviones porque se terminó la guerra. Y un montón de cosas cambiaron. Pero nosotros no supimos adaptarnos a los cambios, no supimos reinventarnos, buscar las nuevas energías, los nuevos productos. Y por eso es que nosotros no hemos crecido. Y si vamos en términos de tiempo, hemos decrecido porque siempre se espera que se crezca. Y por ahí, en los años 2005, 2006, 2007, algo hubo de exportación. Desconozco los motivos, esa parte se las debo, pero hemos vuelto a caer y estamos peor que hace 50 años en exportación. Entonces ese es el llamado de atención que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Tenemos que buscar productos de exportación, además de turismo, también tiene que haber productos de exportación. Es un mensaje para los que le corresponde. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí, entramos en la ruta final, 5 minutos más y terminamos. La ingeniería oceánica ofrece oportunidades de desarrollo de diferentes actividades a los pueblos que viven frente al mar. O sea, es imposible que alguien que viva frente al mar se muera de hambre porque tiene la pesca, porque tiene todas las oportunidades. ¿Qué ofrece? Ofrece oportunidades, la siguiente lámina, ofrece oportunidades en el turismo, pesca, comercio, etcétera, incluyendo los puertos de transferencia internacional de carga. Como ejemplo tenemos Holanda, con un área 6 veces menor que el Ecuador. Aprovechó esa oportunidad y, a pesar de que Holanda no tenía sino tulipanes, se convirtió en el primer puerto de transferencia internacional del mundo, sin tener carga propia. En Holanda todos los alumnos que terminaban sus estudios hablaban 3, 4 idiomas. Manabí tiene también una posición privilegiada, así como lo tenía Holanda, entre Francia, Bélgica por un lado, Estados Unidos, Gran Bretaña por el otro. Manabí también tiene una posición privilegiada con el cono sur y también la vía Manta-Manaos, que es una posibilidad que no puede ser desconsiderada porque no se han hecho los estudios suficientes, a pesar de que hemos tenido la oportunidad de hacer los estudios. Cuando Holanda le hizo los estudios de navegación hídrica a Brasil, se le pidió al presidente de la época que se anexe, se incluya también la parte ecuatoriana, y nunca se lo realizó. Los estudiantes de Manta debe por lo menos hablar inglés si nosotros queremos progresar. La siguiente lámina. Un poquito sobre la evolución de los puertos. Hoy en día estamos con unos puertos muy modernos. Al principio, la primera generación eran puertos de importación y exportación. Luego, la segunda generación eran puertos de transferencia, un hub logístico. Se pelea mucho entre el segundo y el tercer puesto. La tercera es puertos plataforma, la tercera generación, donde se producen procesos de transformación, tiene secciones industriales, se importa la tela, se importa el botón, se importa el hilo, se hace la camisa y se exporta la camisa. Pero hoy en día ya la gente está hablando de las ciudades puertos, de los city ports, que ya obviamente que abrigan todas las fases anteriores, pero que incluyen una vinculación con la ciudad. Y ya estamos en la 17ª conferencia
de ciudades y puertos. Mi padre alguna vez le escribió al alcalde anterior, no al actual, que mande una delegación del municipio a estas conferencias para ver cómo están tramando ellos esta integración. La siguiente lámina, por favor. Las ciudades puertos, ahora hay una conferencia, ahora próximamente en mayo 11 y 13 hay una conferencia en Marruecos, en donde el objetivo es generar mayor valor económico en un contexto social y ambiental. Son las cosas modernas que se están usando, ¿no? Revolucionado por las nuevas tecnologías y desafíos globales. Se dan cuenta que vamos a tener como constantes aquí la parte de tecnología. La integración, hay que demostrar que ahora es tiempo de reunir conocimientos, energías, recursos y espacios para poder obtener soluciones necesarias en una economía circular, renovable, etcétera, 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 ambiental. Ese es un ejemplo de una ciudad puerto. Siguiente lámina, por favor. La relación entre puerto y ciudad nos trae, por un lado, que las innovaciones y las nuevas tecnologías las impulsan las empresas con sus estrategias de planificación. Vamos ahora a aterrizar a nuestra situación local. Debemos pensar, esto es algo que en esta universidad, con el rector, nuestro querido amigo Miguel Camino, él siempre se preocupó por la comunidad Manta, Montecristi, Jaramijó, siempre. Debemos verla como una gran ciudad-puerto, debemos pensar en esos tres bloques. Yo sé que hay las relaciones con Puerto Viejo, con Santana, para otras cosas, pero lo que es ciudad-puerto, porque los tres compartimos costa, los tres compartimos costa. Y hacer un plan común para aprovechar las oportunidades que ofrece la ingeniería oceánica. La ingeniería oceánica ofrece turismo, deportes acuáticos, la misma, escuché la desalinizadora que vamos a tener, o sea, hay muchas rutas de desarrollo y oportunidades con la ingeniería oceánica. Para lograr esta ciudad-puerto se requiere la participación de personas con conocimientos tecnológicos, revolucionarios y sin compromisos particulares ni externos, con una planificación flexible, que ya lo mencionó Teddy, que es capaz de adaptarse a cambios y nuevos horizontes. Jóvenes como Hernán, gente que está al día con las tecnologías. Ya tiene que haber una renovación de los líderes antiguos que pensaban en forma atrasada y con una visión muy corta, muy cortoplacista. Para impulsar el desarrollo de la actividad portuaria se requiere un puerto de transferencia internacional de carga con un mínimo de 24 metros escalado, al igual que el puerto de China. Y es verdad, si estamos pensando en una transferencia, puerto de transferencia mundial, que es válida la posibilidad, porque antes el comercio se hacía mucho por Panamá, pero hoy en día, porque antes uno tenía que importar y uno importaba de Estados Unidos y vía Panamá, aunque el producto venía de China, pero hoy en día los importadores ya conversan con China, hoy en día existen los comercios electrónicos directos con China, que las personas compran vestidos, cosas baratas, que le vienen directamente a China. A Brasil llegan casi 40.000 paquetes diarios producto de las compras que se producen en China, y todas estas compras vienen vía barco, no vienen vía avión. Entonces hay una nueva oportunidad de que el puerto de transferencia pueda asistir a las necesidades modernas, pero con un calado de 24 metros. La parte negativa, Guayaquil, con la complicidad silenciosa de nuestros líderes locales, siempre se ha opuesto a la creación del puerto de transferencia internacional de carga. Las actuales autoridades de Manta, Montecristi y Jaramijó aún no han aprovechado la oportunidad que ofrece la ingeniería oceánica. Se necesita un cambio generacional de líderes bien capacitados para aprovechar las nuevas tecnologías de avanzadas y las relaciones globales. La siguiente lámina, y ya estamos llegando al final, la propuesta del puerto de transferencia internacional de carga. La comisión especial, debemos saber que la Comisión Especial Interinstitucional del Proyecto de Puerto de Transferencia Internacional de Carga del Ecuador en el puerto de Manta, con todo ese eslogan CIPPTSEM, siguiente lámina, fue creada por ley el 12 de diciembre del año 2003. Teníamos una comisión para hacer este proyecto, pero 4 días después de haber creado la comisión, la DICMER impidió la expansión del puerto con un decreto, con una resolución impide la expansión del puerto mar adentro. Si ustedes ven en la gráfica, esa fue la propuesta que había en esos años 2003, hacer el puerto aguas profundas. Por allá usted encuentra 19 y 20 metros
de profundidad en las cotas de hundimiento. Entonces, si no podíamos nosotros extendernos hacia mar afuera, por decirlo así, no podíamos conseguir los 12 metros, a pesar de que el ingeniero Delgado y el abogado Pablo Cornejo, que era presidente de Autoridad Portuaria en esa época, reclamaron y por ello fueron destituidos los dos. Imagínense las presiones económicas. Lucio Gutiérrez, otro dato, Lucio Gutiérrez en alguna visita que hizo a Manta, manifestó que cuando fue presidente iba a sacar a licitación el proyecto de puerto de transferencia de Manabí, pero los intereses económicos del puerto de Guayaquil se opusieron. Hace poco, esta es una nota también que debería estar en rojo, hace poco el presidente de la República solicitó a los municipios y gobernador de Manabí una lista de obras prioritarias que se requieren en la provincia para su desarrollo, en la que se incluyó el aeropuerto, pero no el puerto de transferencia internacional, como que si ese proyecto ya quedó caduco, abandonado, cuando no es así. Las oportunidades del mundo que ofrece ahora, y lo sabe muy bien Roberto, con buques de gran calado existen. Las instituciones de Manabí no le han dado la importancia debida al proyecto de puerto de transferencia internacional de carga. Ese es un llamado de atención para las entidades, aquí hay algunas. Siguiente lámina. Actualmente, con el incremento de la población mundial, nuevos productos y mayor consumo, se requieren buques de mayor calado para poder disminuir el costo de transporte de mercaderías con relación al costo del transporte en buques de menor calado. Y esto es sencillo. Desde el Asia, donde se produce el 40% de la producción mundial, pueden llegar a la mitad del mundo en América, que es en Manta, a la mitad del mundo en América con esos grandes buques. Desembarcan. En Rotterdam hay una empresa que es especializada y es multimillonaria solamente en desbaratar contenedores y volverlos a armar para optimizar para la redistribución. Entonces, esto cada día crece más, es decir, cada día la posibilidad de que nosotros podamos acceder a un puerto de transferencia es mayor hasta tanto y cuanto no haya otro lugar que lo hagan. Siguiente lámina. La propuesta de ustedes, a todos, es la reactivación del proyecto de puerto de transferencia en Manabí. El objetivo es que sea un puerto de transferencia internacional de carga, de transferencia de carga. No es necesario que ese puerto tenga volúmenes de importación y exportación. Tal es el caso de Rotterdam, que ya lo hablamos, que solamente con tulipanes y afectadoras se volvió en el primer puerto de transferencia del mundo, y para que el proyecto tenga un mayor resultado favorablemente económico, debería incluir la ruta Manta-Manaos, que en esta sala se ha discutido muchas veces. La siguiente lámina. Siguiente, interesados. Ahí tengo una foto que saqué, no encontré la fecha, pero esa foto habría que preguntarle a Verónica Delgado del Mercurio. Pero esa foto es vieja, consultores americanos interesados en el puerto de transferencia. En mayo de 1994, Diego Sepúlveda, un consultor contratado por APM, recomienda como solución al volumen de carga de importación-exportación el puerto de transferencia. En junio de 1995, el capitán Klaus, consultor en alemán, ratifica la recomendación de Sepúlveda. Otros datos. El consorcio SAC, en el que está incluido China Citigroup, presentó en el año 2010 un plan de negocios que abarca no solo la operación del puerto, sino también aeropuerto, incluyendo la ruta Manta-Manaos, y se dice, esto lo ha dicho varias veces la expresidenta de la Cámara de Comercio, que es una inversión de 2.200 millones de dólares a 2.500 millones de dólares, un proyecto que supuestamente está en la Cámara de Comercio de Manta, pero nadie lo ha visto. Y eso está mal, que no lo veamos, que no lo veamos. No lo veamos. Deberíamos nosotros rescatar esa información para saber qué era lo que proponían esa gente. En noviembre del 2020, una delegación de Amberes, Bélgica, visitó el puerto de Manta con el propósito de incentivar vínculos. En julio del 2015, desde julio del 2015 existe, yo he visto el documento, existe una alianza de cooperación entre APM y el puerto de Ningbo, China. Ahorita el puerto de Ningbo creo que está medio cerrado por el tema de la pandemia, pero es uno de los puertos más grandes de China. Ningbo, Shaoxing, que incluye la otra ciudad. Y tenemos nosotros un convenio de cooperación. Ahora habría que ver qué hemos hecho en el convenio. Aparte de ir a China, firmarlo, tomarnos la foto, porque hacen los políticos, pero nosotros no le hemos dado vida a ese convenio. Última lámina, recomendaciones finales, con eso termino. El proyecto del puerto de transferencia debe estar ubicado en el terreno de
frente a Jaramijó, porque hay los espacios suficientes, hay miles de hectáreas para el tema, es cuestión de conseguirlo. Autoridad Portuaria de Manta puede solicitar estudios gratis a empresas consultoras. En algún momento tuvimos la oportunidad de que nos ofrecieron estudios gratis y los rechazamos. Incluso puede aprovechar el convenio con NIMBO. Importante, mensajes finales, que se cree la Mancomunidad Manta, Montecristi y Jaramijó para realizar en conjunto la planificación, que se designe un comité, porque ya la comisión que existía fue deshecha, ya no existe, un comité sin la participación, me atrevo a decir, y lo digo, ¿cómo es? No hay que tener, sin miedo, dígalo, ¿no? Sin miedo, ¿no? Sin la participación ni injerencia de los anteriores representantes de las instituciones que no han sabido defender el proyecto del puerto de transferencia de Manta. Eso es muy importante. La gente joven tiene que salir al frente. Los nuevos líderes. Que se involucren las organizaciones sociales y cívicas, eso ya lo hemos repasado varias veces aquí, se involucren las organizaciones sociales y cívicas, los gremios laborales y profesionales, las cámaras y cuerpos colegiados, sector público y representantes políticos, comulgando un mismo objetivo: desarrollo del puerto de transferencia internacional de carga de Manabí. Última lámina. Tenemos un gran reto, que fueron las últimas palabras también aquí de mi querido concejal. Tenemos un gran reto. Muchas gracias. Les agradecemos entonces la atención. Muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias, Teddy. Muchas gracias, José Elías. Quizás nuestros amigos quieren también sus Muchas gracias. No se olviden. Gracias, Patricio. Tenemos... Hernán. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un gran reto y también hambre. Buenas tardes. Gracias por la compañía, amigos. Muy buenas tardes.